Mateo capítulo 8 del 18 al 22. Dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, lo leo de la Biblia de las Américas, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Versículo 21. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por, como cantábamos, darnos la libertad, Señor, de poder cantarte, y te damos gracias por hacernos libres también del pecado. Gracias por hacernos libres de la esclavitud del pecado, Señor, como dice tu palabra, que antes estábamos. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por poder estar en este lugar cantándote y escuchando tu palabra. Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hoy, Señor, llenando nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que alientes nuestro corazón. Señor, que abras el entendimiento. Señor, que podamos reconocer verdaderamente lo que cuesta seguirte a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que nos hables una vez más, Señor. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Cuando Hernando de Soto, conquistador español, un conquistador español, iba a distintos lados conquistando en la época de las conquistas que se estaba descubriendo América, él desembarca en las costas de Florida, desembarca en un lugar de las costas de Florida en el norte, sería de América. Y ahí mismo, cuando todos desembarcan, él manda una pequeña comisión de hombres que vuelva a la nave en la cual habían desembarcado. Y esta comisión de hombres va hacia el mismo barco que habían bajado. Y todos lo miran, ¿qué están haciendo estos hombres? ¿Por qué están yendo ahí? Y de golpe ven que el barco comienza a incendiarse. Hernando de Soto había enviado a esos hombres a que quemaran el barco en el cual ellos habían llegado. Y los hombres, mirando desde la orilla, se quedaron perplejos mirando esa escena. Y pensarían, ¿y ahora en qué vamos a volver? Venimos hasta acá, no conocemos a nadie, venimos a conquistar. Y Hernando de Soto, cuando ve que el barco está completamente consumido por las llamas, y cuando el último tablón, el mar ya se lo tragó, consumido por las llamas, él se gira hacia los soldados, los hombres que tenían, y les dice, caballeros, ahora estáis en casa. ¿Qué le estaba diciendo esto? Que no había regreso. Que ese era el lugar donde se iban a quedar, que ese era el lugar donde iban a tener que conquistar, quedarse y morir en ese lugar. Ya no había una vuelta a casa. Y ahora surge la pregunta, porque acá Hernando de Soto quema la nave con un propósito. Y ahora la pregunta que tenemos es, ¿hemos quemado nuestras naves? ¿Hemos quemado nuestras naves? ¿Hemos dejado la posibilidad de girarnos y volver atrás en nuestro caminar con el Señor? Cuando pienso en mi propia peregrinación espiritual, creo que estoy en un punto de quemar las naves, de decir, ya no quiero volver atrás, ya no quiero regresar. Este es el lugar donde me quiero quedar. Este es el lugar donde el Señor me trajo. Este es el propósito por el cual el Señor me llamó y no busco otra cosa. Y entonces, Señor, quiero quemar mis naves y no volver atrás. No pensar en otra cosa. No buscar otro horizonte, sino que acá es donde me has llamado a estar.
Y realmente esto pasa también en nuestros tiempos, que vivimos un cristianismo que no han quemado sus naves. Un cristianismo que no ha dejado todo atrás, que siempre está mirando hacia el pasado, que siempre quiere volver hacia atrás. Y al considerar seguir adelante en nuestros días, también en estos tiempos, no es cosa fácil. En aquel tiempo no era cosa fácil dejar una vida, dejar sus cosas. En los tiempos del Señor, donde estamos leyendo este texto, tampoco era fácil seguir a Cristo. Tampoco era fácil seguir a un hombre que te pedía que lo dejes todo, que quemes tus naves, que no vuelvas atrás. Y acá nos encontramos con este relato donde la Escritura nos muestra que no es fácil seguir a Jesús. Seguirlo exige valor y espíritu de sacrificio, porque Jesús quiere que sus seguidores lo acompañen hasta el final. A aquellos que siguen a Jesús, el Señor Jesús les está enseñando, nos está enseñando hoy, que el que lo siga hasta el final. Que no haya una vuelta atrás, que no haya un mirar atrás. Y siempre habrá una cosa o la otra que nos querrá distraer o estorbar del camino de la obediencia a Dios. Siempre va a haber algo que nos quiere molestar o estorbar para seguir a Dios. Algo que tenderá a debilitar nuestras resoluciones de seguir firmemente a Cristo. Cuando conocimos a Cristo, cuando llegamos a Él, cuando descubrimos el tesoro y lo vemos a Él, ¿cuántas veces dijimos, Señor, te voy a seguir siempre, mi vida entregada a ti, Señor? Y de golpe una debilidad, de golpe una tentación, luchas, y vuelvo a mirar atrás. Vuelvo a ver cómo puedo regresar al momento de donde yo estaba. Y quiero abandonar todo. Y entonces, hermanos, será nuestra sabiduría identificar el peligro que resulta de seguir a Cristo, lo que demanda seguir a Cristo. Lo que demanda seguir a Cristo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestro texto. Y nosotros tenemos que identificar el peligro y orar que Dios nos guarde de ser arrastrados de esos peligros. Disponiendo nuestro corazón a seguir al Señor con un corazón completo. Con un corazón completo, entregado a Él, rendido a Él. Seguir a Cristo requiere todo lo que nosotros somos y tenemos. Y no podemos seguir a Cristo con una parcialidad de corazón. No podemos seguir a Cristo con un corazón dividido. No podemos hacerlo. El Señor Jesús requiere todo. Requiere que quememos nuestras naves. Y ahí tenemos el texto de Mateo capítulo 8. Y acá nos muestra dos tipos de personas. Si ustedes ven ahí, en Mateo 18 al 20, del 8 al 18 al 20, dice que Jesús ve la multitud a su alrededor y dio orden de pasar al otro lado. Mucha gente le seguía a él. Imagínense, ¿se acuerdan? Los milagros, todo. Bueno, había mucha gente que lo estaba siguiendo. Ahora, se le acerca un escriba y le dice algo. Un escriba, se llama lo que tradicionalmente nosotros conocemos como un escriba, como alguien que enseñaba la palabra, pero a su vez que se encargaba de estar escribiendo el Antiguo Testamento y no dejaba pasar nada. Era alguien que hacía las cosas bien, las hacía para el Señor. Pero ahí estaba este escriba, este maestro. Ahora después hay otro hombre llamado sencillamente, el versículo 21 dice, un discípulo. Dice, otros de sus discípulos. Y aquí algunos ven un contraste entre estos dos hombres. Porque los escribas son adversarios, podríamos decir, de Jesús. Mientras que el segundo no lo es. El escriba es un adversario de Jesús. Mientras que el otro discípulo no lo es. Entonces a veces vemos que la verdad que interpretar de esa manera que el escriba es un enemigo de Jesús y el otro no,
es algo artificial. No podemos interpretar de esa manera. Que siempre que vemos a un escriba es un enemigo de Jesús. Ahí está, un hijo de Satanás. No, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y la verdad que nosotros tenemos que ver que Jesús no tiene categoría de adversarios. Por ejemplo, ¿todos los escribas son adversarios del Señor Jesús? No. Todos los escribas, no dice la Escritura que son adversarios de Jesús. Lo que sí nosotros podemos ver es que Jesús considera a los hombres y a las mujeres según la actitud que tienen ellos para seguirle a Él. ¿Qué actitud tienen en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? No por tener el título de escriba es enemigo. No por tener ese título de maestro de la ley es un enemigo de Jesús. No, sino que Jesús considera a los hombres y a las mujeres según la actitud de estos respecto a Él. Porque fíjense que este escriba, ¿cómo se acerca a Jesús? Versículo 19. El escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré donde quieras que vayas. El escriba se le acercó a Jesús no insolentemente, no preguntándole algo con doble sentido. El escriba se le acercó con respeto. Había un respeto, había una admiración hacia Jesús. Y entonces nosotros tenemos que ver que a pesar que los escribas eran sobre todo maestros, respetados, destacados, se dirige a Jesús como maestro. Él era un maestro de Israel, pero con mucho respeto se acerca a Jesús y lo llama maestro. Lo llama maestro. Y en este contexto no hay nada que sugiera que no sea sincero al decirlo. Él se acerca, podríamos decir, con una sinceridad hacia Jesús, diciéndole lo que él verdaderamente quería hacer. No hay maldad en él, no hay un engaño en él. Quiere acercarse de una manera sincera. Y si vemos las palabras introductorias del versículo 21, cuando dice otro de sus discípulos, quiere decir que Mateo considera al maestro de la ley como discípulo y al segundo hombre que se menciona como otro de sus discípulos. Y este término discípulo no se usa para referirse a un cristiano 100% cristiano. No se está utilizando en esta parte de la Escritura como que este discípulo era alguien que sí, seguía a Jesús, estaba entregado, era un hombre que había dejado todo. No se refiere a esa manera. Este término discípulo no se usa para referirse a un cristiano firmemente entregado, porque aplicado al ministerio de Jesús se refiere a una amplia gama de personas que en aquel momento seguían a Jesús. Seguían a Jesús. Imagínense, el ministerio de Jesús iba creciendo. Él era seguido por mucha gente. Milagros por acá, un leproso, un ciego, una mujer que está enferma gravemente. Y ahí la gente veía todo eso. Y veía todo lo que se hablaba de él. Imagínense cómo le seguía la gente. Es como el día de hoy. La gente le seguiría igual. Habría una multitud siguiéndole a Jesús. Pero acá se refiere a discípulo. Y este seguimiento de Jesús podía ser físico, simplemente admirado por Jesús. La gente lo seguía porque lo veían a él, de carne y hueso, lo podían tocar, charlar con él, y veía que hacía milagros, y veía que era usado por Dios. O a veces se acercaban solamente porque tenían una necesidad física, pero la gente le quería seguir a Jesús, lo seguía físicamente. El ministerio de Jesús era itinerante, no olvidemos de eso. Él iba de aquí para allá. La agenda de Jesús estaba muy cargada siempre. Tenía que estar en distintos lugares. Tenía que cumplir la palabra del Señor, de lo que Él se había dicho y escrito. Jesús predicando, y muchos querían seguirlos y muchos querían ser sus discípulos. Muchos querían ser los discípulos de Jesús. Juan el Bautista, por ejemplo, tenía discípulos.
En Mateo capítulo 11, versículo 2, encontramos que ahí estaban los discípulos de Juan el Bautista. Y lo marca la Escritura, eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía sus discípulos que le seguían también, que le seguían a él. Estos seguidores, entonces, o discípulos de Jesús, pueden que sean más sinceros al seguir las enseñanzas de Jesús, que al menos otros cuantos no querían o no podían encontrar el tiempo para seguirlo a Jesús. Estos discípulos que están acá en Mateo, el fariseo, el escriba, y ese que se llama otro discípulo, ellos querían seguirlo a él. Porque en ese momento también había gente que no quería seguir a Jesús, no quería saber nada con él. Veía los milagros, veía las señales y decía, ¿qué me importa? No quiero seguir a Jesús. No quiero seguirlo, no quiero estar con él. Pero estos hombres los querían seguir las enseñanzas de Jesús, querían encontrar ese tiempo para estar con él. Pero recuerden, hermanos, que el número de los seguidores de Jesús, de todos los que seguían a Jesús, aún de sus íntimos, ¿quién estaba? Judas. Judas. ¿Era un discípulo genuino Judas? ¿Era un discípulo que amaba a Cristo y lo seguía y era su pasión y su tesoro y lo amaba y se entregaba hacia él? No, Judas era hijo de perdición, pero es llamado discípulo de Jesús. Es llamado discípulo de Jesús. Así que entonces, los dos hombres eran discípulos de alguna forma. Lo estaban siguiendo a Jesús. Pero ahora nosotros vemos el versículo 22. Jesús le dice al otro discípulo, sígueme, sígueme. ¿Por qué utiliza en el versículo 22 la palabra sígueme con ese otro discípulo y no con el escriba? ¿Por qué? ¿Por qué encontramos ahí que Jesús le dice a sígueme, a ese otro de sus discípulos? Quiere decir que Mateo considera al maestro de la ley como discípulo. Lo considera como discípulo al maestro de la ley. Y al segundo hombre que se menciona como otro de sus discípulos, también le está diciendo, sígueme, ven, vamos, sé mi discípulo. Y este término discípulo no se usa, como vimos, para referirse a ese cristiano que está firme. Nosotros podemos ver que cuando Jesús le dice al segundo, sígueme, no significa que es un discípulo auténtico, sino porque uno de ellos no planea seguir a Jesús en aquel momento. En el versículo 21 nosotros vemos que dice, y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, este discípulo que Jesús le dice, sígueme, él no tenía planeado seguir a Jesús ya. Él tenía otras cosas que hacer. Él no quería seguir a Jesús ahora, ya. Y entonces el Señor Jesús debe invertir la escala de valor de aquel hombre. Él quería seguirlo a Jesús, pero tenía otras cosas más importantes que hacer. Pero Jesús entonces le invierte la escala de valores y le dice, seguime, ya, ahora, seguime. Deja todo lo que estás pensando, deja todo lo que tenés que hacer, poneme en primer lugar y seguime. Porque él en realidad quería hacer otra cosa primero y después seguirlo a él. Ahora, la idea básica en estos dos versículos, de estos dos hombres, es bastante sencilla. Dos discípulos, en el sentido que vimos anteriormente, dos discípulos, le prometen a Jesús cierta fidelidad, pero en cierta medida Jesús los rechaza. Jesús rechaza a estos discípulos, a los dos. Pero hay una diferencia entre ambos, si ustedes lo notaron ahí. El primero, ¿cómo actúa? El primero es demasiado rápido. Fíjense que les dice, Jesús la multitud, dice el 19, el escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré donde quieras que vaya, ya, al toque. Muy rápido. ¿Y el segundo qué fue?
lento. El primero fue demasiado rápido para comprometerse. El segundo fue demasiado lento para comprometerse, porque tenía otras cosas que hacer antes de seguirlo. Y esto es bastante sencillo de ver. Y al considerar las palabras del primero parece prometedor, porque fíjense que el versículo 19 dice: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús andaba por todos lados. Jesús andaba en lugares peligrosos. Jesús andaba con gente indeseable a veces. Jesús andaba por muchos lados. Y puede que esto tal vez nos recuerde la promesa incondicional, que en un cierto momento la impecable determinación de Ruth, cuando Noemí intenta disuadirla de que la siga, hace acordar a eso. Te seguiré donde quiera que vayas, le dice este escriba. Y eso nos remonta ahí a Ruth, capítulo 1, versículo 16 al 17, cuando Ruth le dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas iré yo, donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí yo moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Eso es lo que le prometió Ruth a Noemí. Y nos hace acordar esas palabras: determinación en el seguimiento, de querer seguir a Jesús. Pero Jesús, ¿qué puede ver en el corazón de todos los hombres? Perdón, ya dije la respuesta. ¿Qué puede ver en todos los hombres? El corazón. El corazón. Él puede observar el corazón del hombre, meterse adentro del corazón de cada hombre. Él puede ver tu corazón, mi corazón. Puede ver lo que estamos pensando ahora que estamos sentados y escuchando. Puede ver lo que maquinamos. Puede ver lo que escuchamos al leer su palabra. Él puede ver. Y ahora Jesús detecta en este hombre, en lugar de una entrega como la de Ruth, la excesiva confianza de un Pedro. Señor, te voy a seguir donde quieras. Pedro, ¿cómo es que dijo Pedro? Él más tarde, Pedro dice ahí, promete, ahí mismo en Mateo, pero los últimos capítulos: aunque todos se escandalicen de ti, Jesús, yo nunca me voy a escandalizar. Nunca me voy a escandalizar. Aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Muy rápido Pedro, ¿no? Jesús, conociéndolo, le dice: Pedrito, ¿sabes lo que va a pasar? Me vas a negar. Me vas a negar. Y después lo niega a su maestro con vergüenza. Incluso usa juramentos. Yo les juro, no tengo nada que ver con ese hombre. Muy rápido. Entonces, la respuesta de Jesús prueba la entrega. La respuesta de Jesús siempre va a probar la entrega de aquel que quiere ser su discípulo. Por eso, como aquí el escriba, pero seguramente revela el problema que le diagnosticaba. El versículo 20, fíjense, que acá dice, Jesús le dice: las zorras tienen madrigueras o cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y uno dirá: ¿qué tiene que ver esto, Jesús, con lo que te preguntó? ¿Le saliste con cualquier cosa? No es así. No es así. Porque Jesús le manifiesta no tanto la pobreza como su falta de hogar. Parece que Jesús detecta que el maestro de la ley pensaba en tener una relación con Jesús que le garantizara cierta seguridad, cierta estabilidad. Yo estoy con este hombre que arrasa multitudes, que hace milagros, que la gente lo sigue, que la gente lo ama. Yo quiero estar al lado de él. Yo tengo la seguridad en él. Yo puedo vivir con él y pasar mi vida con él. Y la voy a pasar bien. Y eso es lo que Jesús detecta. Que este hombre quería tener ciertos privilegios. Después de todo, si Jesús era el Mesías, él pudo pensar el escriba: si este es el Mesías que va a librar a Israel, yo listo, ya me paro para toda la vida. Estoy con él, es el Salvador. Estoy con él, lo puedo seguir. Si el Mesías
Ha de gobernar un reino poderoso y rico, totalmente bendecido por Dios. Él piensa, sería inteligente estar al lado de él. Sería bueno. Y existe la alternativa de que quizás sus motivos no fueran tan materialistas. Puede que le gustara mucho de lo que veía en Jesús y de lo que Jesús mismo decía, y por eso él decidiera seguirle más de cerca. Pero sin pensar en el tipo de ministerio que Jesús tenía y hacia dónde él se dirigía. Sin pensar en ese ministerio itinerante que Jesús estaba desempeñando y las privaciones que tenía. Y las privaciones que tenía, las dificultades que tenía seguir a Jesús. Había muchas dificultades. Por eso Jesús le tiene que decir, mirá, las zorras, los animalitos, ¿viste esos que ves en el campo? Se meten en un lugar y tienen donde esconderse. De los animales, de la inclemencia del tiempo, de otras fieras. Y ahora viste también las aves del cielo que andan volando. Ellas tienen un nido calentito donde estar. Bueno, yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Me querés seguir? ¿Me querés seguir? Es más seguro que un zorro tenga su lugar que seguirme a mí. ¿Me querés seguir? Jesús le muestra las dificultades, las privaciones que tiene la obra. Por supuesto que el Señor Jesús no quería tener seguidores que no deseen seguirlo. ¿Quién quiere tener a alguien que es un líder, seguidores que no quieran seguirlo? Nadie. Jesús tampoco quería. Jesús no quería a alguien que no quisiera seguirlo. Deseaba que sean genuinos y serios, que sean honestos y serios. Amados hermanos, pocas cosas han dañado más el testimonio de la iglesia de nuestros días que hacer una pequeña profesión de fe, una pequeña oración de fe, y luego tener tan poca perseverancia, tan poca perseverancia. Ha arruinado la iglesia del Señor. Ha arruinado el testimonio de lo que queremos dar al mundo, de lo que es seguir a Cristo. Y entonces ven que un cristiano hace una decisión de fe, pero vive como el mundo vive. Hace una decisión de fe. Yo soy cristiano, acepté a Cristo una vez. Pero desea las cosas de este mundo. Desea vivir como este mundo, vestirse como este mundo. Seguir la corriente de este mundo en sus ideales, en sus valores, en sus tesoros. Y poca perseverancia. No han quemado sus naves. Todo comienza a complicarse cuando se dan cuenta lo que implica seguir a Jesús. Y este hombre se va a haber quedado, ¿cómo se va a haber quedado? ¿No? Un poco seguirlo a mi manera. ¿Se acuerdan esa canción? Yo lo viví a mi manera. No es a mi manera, hermanos. No es. Es a la manera del Señor. No es a la manera mía que yo sigo a Cristo. Yo lo sigo a mi manera. Este es mi cristianismo. Si le gusta bien y si no, bueno, Jesús, no sé, arréglatela. No, es a la manera de Jesús, hermanos. Es a la manera de Él, porque Él pone las exigencias y a Él le queremos seguir y entregarlos. El segundo hombre. El primero ya vio que las exigencias son costosas. Jesús ahí le dijo, freno, mirá, yo no tengo ni dónde dormir. Voy a andar por todos lados predicando. ¿Me querés seguir? El segundo hombre, otro de los discípulos de Jesús, formula una petición que a primera vista parece razonable. Fíjense el versículo 21. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Acá hay dos cosas. Tal vez este hombre está diciendo que el padre había muerto hace poco y lo tenía que enterrar. O podría ser que el padre ya esté muy viejito, a punto de morirse, y entonces él está esperando que el padre se muera, darle la sepultura, el velatorio que se exigía, y seguirlo a Jesús. Pueden ser estas dos cosas. Pero ahí está este hombre, diciéndole, poniendo al padre, poniendo a un familiar, para que
cualquiera de estas dos cosas, o que lo entierre o que después se muera y pueda hacer luto por él. Y este hombre quería seguir a Jesús. Es sincero también. Él quiere seguirlo a Jesús. Él quiere seguirlo a Jesús. Está mostrando la piedad que un hijo en estos tiempos tenía inclusive con sus padres, porque esto estaba bien hacerlo. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 27 dice que debían honrar a los padres y aún cuidarlos y aún darles sepultura y aún poder estar esa forma de honrar a su padre y a su madre. Entonces, ahora vemos la respuesta que Jesús tiene a este hombre. Fíjense, le dice, sígueme. En primer lugar, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué respuesta la de Jesús? Bueno, este tiene más sentido que el anterior. El anterior le dijo, te voy a seguir, y el Señor Jesús le salió con las zorras y los nidos, porque le estaba revelando lo que hay en su corazón. Pero este muchacho o este hombre lo quiere seguir y le dice por qué no. Porque quiere hacer eso con su padre y está hablando de esperar a que se muera el padre y hacer todo lo que tiene que hacer con un familiar. Pero Jesús, la respuesta de Jesús le dice, ahí estoy buscando el texto en la Reina Valera. Deja que los muertos entierren a los que están muertos. Y es claro lo que Jesús dice acá. Deja que los que están muertos espiritualmente, porque lo que quería hacer este hombre era seguir a Jesús, implicaba estar con él en el reino de Dios, en el reino de los cielos, seguir el ministerio de Jesús. Deja que los muertos espiritualmente entierren a los que están muertos físicamente. Déjalos a ellos, ya están muertos. Deja que hagan eso. Ahora, Jesús no está faltando el respeto a lo que dice la palabra de Dios de honrar a su padre y a su madre. De ninguna manera. Él no le dice, lo que estás haciendo está mal. Le está diciendo, deja que los muertos entierren a los muertos. Ahora, la idea que Jesús está estableciéndonos acá está anunciada un poco más adelante, en Mateo capítulo 10. Fíjense ahí Mateo capítulo 10, 37 al 39. Un poquito más adelante. Y es fuerte este pasaje. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Entonces el interés de Jesús en el versículo 22, en Mateo 8, 22, no es tanto el de prohibir a todos los que le seguían que acudiesen al funeral de sus parientes cercanos. No está prohibiendo eso Jesús. No le está diciendo no lo hagas. Lo que Jesús le está diciendo y enseñando, Él quiere exponer el peligro de ser un discípulo superficial. De tener un discipulado con Él que sea superficial. Que no sea Él el primer lugar. Que no sea Él el preeminente en todo. Que no sea Él el primero en todo. Eso es lo que Jesús le está enseñando a estos discípulos. Y Jesús en varias ocasiones utiliza ese lenguaje y es chocante. Es chocante. Por eso la autoridad de Jesús confronta al mundo. Por eso la autoridad que vemos aquí en Mateo es una autoridad que Jesús expone y confronta y choca al mundo con lo que está diciendo. Lo que Jesús le está diciendo es no para que él sea literal. No déjalo a tu papá que se entierre solo, sino que le quiere enseñar a este discípulo para que se pueda marcar la claridad de a quién él quiere seguir y quién es Jesús. ¿Qué implica ese discipulado? ¿Qué implica seguirle a Jesús?
¿Dónde tiene que estar Él? Y es claro el mensaje que Jesús está demostrando. Si la preocupación por los padres se convierte en una excusa para no seguir a Jesús o para aplazar este seguimiento, entonces este interés, por importante que sea, se está valorando demasiado. Jesús le está diciendo, no le está diciendo está mal lo que querés hacer con tu papá. Déjalo que hagan eso otros, pero el interés que vos tenés de seguirme a mí, lo que estás haciendo es ponerme en segundo lugar. Tu interés en primer lugar es tu familia. En primer lugar, antes que a mí, estás poniendo en primer lugar estas cosas. Estás poniendo en primer lugar tu corazón. Está valorando demasiado estas cosas terrenales. ¿Cuántas decisiones difíciles y costosas se tuvieron que tomar respecto a familiares cuando decidimos seguir a Cristo? ¿Cuántas? Cuando nuestros familiares nos invitaban a los bailes, a las fiestas, a tomar con nosotros, cuando tomábamos, y decir no. Ah, claro, ya un rechazo, ¿no? Claro, te volviste evangélico, ¿no? No podés hacer eso. Claro, no viene tanto a la fiesta de los familiares porque ahora es un religioso. Ahora toda su familia está yendo ahí, a ese lugar. Pero se tomó una decisión de seguir a Cristo. ¿Y es verdad que nosotros detestamos a nuestros familiares? No, de ninguna manera. Los amamos. Nos gusta estar tiempo con ellos. Pero el primer lugar en nosotros es Cristo. Es Cristo, es Él, es el Señor. Pero cuando tomamos estas decisiones, y algunos acá son despreciados por sus familiares por la decisión de seguir a Jesús, aunque muestran su amor y compasión, vemos que son bombardeados por distintos lados, por distintos flancos, por haber seguido a Jesús. ¿Crees que no sos lo suficientemente bueno? Creemos a veces qué malo que soy con mi familia, no la amo. ¿Pensamos eso? O ellos piensan, ustedes o nosotros, claro, son tan buenos que ya no se quieren juntar con nosotros. Son tan perfectos, señor perfecto, señorita perfecta, no se quiere juntar con un pecador. Vení, sentate con pecadores. Y las burlas y los desprecios. Es que a medida que nos acercamos más y más a Cristo y vemos que las metas y valores en ciertos aspectos ya no están de acuerdo con lo que heredamos de nuestra familia, ya no concuerdan, no son compatibles. Por eso tenemos que, por un lado, a veces apartarnos. Por esta parte, entonces, donde Jesús se encuentra con estos dos hombres, nos enseña que el auténtico Jesús formula exigencias que son a menudo personales y difíciles. Jesús siempre nos confronta. Jesús siempre nos confronta a considerar cuánto cuesta seguirlo a Él. ¿Cuánto cuesta seguirlo a Él? Antes de que prometamos demasiado. Antes de que prometamos demasiado. Muchas veces seguir a Jesús implica vergüenza, dolor, sufrimiento, privaciones, rechazos, etc. Un montón de estas cosas. Somos salvos por gracia y entendemos correctamente la importancia de la justificación, la libertad que tiene Dios de concedernos la salvación. Pero ¿significa esto que no debemos considerar ningún precio? Llegamos a Cristo por su gracia, justificados por la fe. Y ahora significa, ya estoy en Cristo, listo. Qué bueno, está todo bien. ¿Significa que no va a tener ningún precio? Jesús le está diciendo, no, el seguirme significa un costo muy alto. Significa un costo muy alto. Es que esa obra de gracia en nosotros, obra en nuestras vidas tan poderosamente que nos transforma, se enfrenta a nuestra voluntad y ahora exige nuestra devoción y fidelidad. Jesús exige nuestra devoción y fidelidad. Exige nuestra total entrega,
la entrega más absoluta, la más profunda. ¿Qué podemos ver en conclusión en esto? En estos dos hombres. El pasaje ahí paralelo de Lucas capítulo 9, que habla de esto. Hay un tercer hombre, pero al tercer hombre le pasaba lo mismo que a uno de los dos, así que Mateo lo resume en dos. Pero ¿qué podemos ver, amados hermanos? El precio que pagamos como cristianos en esta parte del mundo, y eso que no somos del primer mundo. Si lo comparamos con el que pagan muchos cristianos en los países perseguidos, pobres, es pequeño, es pequeño. Seguir a Cristo hoy, en nuestro país, y en los países de América del Norte, en los más desarrollados, algunos no quieren seguir a Cristo, porque es sufrir y no quieren sufrir, no quieren el dolor. Pero en los países perseguidos, en los países pobres, ahí se paga un precio. Ahí es donde se tiene que derrotar el egoísmo, el orgullo y se vive la humillación de seguir a Cristo. Ese es el discipulado que Jesús exige. Un morir cotidiano que puede ser muy doloroso. ¿Estimula esto nuestra actitud? Qué bueno, todos discípulos. No, nos mata. Nos deja como cuando Jesús le respondió al muchacho, al otro discípulo. Imagínense la cara del otro discípulo cuando le dijo, dejá que los muertos se entierren. ¿Qué pasó? Se quedó como nosotros decimos, ¿no? Se quedó de dos piezas. Se quedó ahí. ¿Qué me está diciendo Jesús? Es que Jesús exige eso. Nos exige que le entreguemos todo. Todo. Estimula a los misioneros, que en algunos casos son profesionales de salud, ingenieros, abogados, que teniendo la oportunidad de un mejor pasar en otros países del primer mundo, dejan sus profesiones, hospitales, estudios jurídicos, grandes empresas, buffet de abogados, lo dejan para ir a vivir a lugares donde se necesita predicar el Evangelio y vivir con $5 mensuales. ¿Estimula eso la actitud de lo que significa seguir a Cristo? Que pueden ser encarcelados, como le pasó a Jesús, a sus discípulos. ¿Estimula eso? Hermanos, en cierto sentido la salvación no nos cuesta nada. En otro sentido nos cuesta todo. Todo. Una entrega absoluta. Cuando Jesús nos llama, nos hace sus discípulos y nos dice ahora, sígueme, pero te va a costar todo. Todo. Te va a costar todo. Lo primero es cierto, porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Lo segundo, es posible de seguir a Cristo aún hasta la muerte, porque Él nos capacita para hacerlo, porque Él nos da la fuerza para hacerlo. Porque si tenemos que ir a morir como hacían los primeros cristianos a la hoguera, cantando un himno, lo puede hacer alguien que fue salvado por la gracia de Dios y capacitado para el sufrimiento. Nos encontramos entonces con el auténtico Jesús, que formula demandas que son tanto personales como costosas. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que mi vida sea radicalmente diferente. Que la gente diga de mí, sí, eso es lo que significa ser un verdadero cristiano. Mirándome a mí, que diga verdaderamente sigue a Cristo en medio del dolor, del sufrimiento o de la abundancia, sigue a Cristo. Vendió todo para seguirle a Él. Anhelo un cristianismo auténtico que cambie vidas, una fe genuina, que ponga pasión en los años que me quedan por delante. ¿Cuántos años nos quedan a cada uno por delante? ¿Cuánto tiempo? ¿20, 30, 10, 40? 40, hermanos, 40 años, así, se fueron volando, 42 años,
¿Dónde están? No sé. Se me fueron volando. Pero se pasan. Hacer algo que valga la pena. Quiero vivir una vida claramente cristiana, siendo un discípulo de Cristo. Y que podamos también pensar en hacer algo que sea irrevocable. Que sea irrevocable. Vivir mi cristianismo y hacer como hicieron esos hombres de Hernando de Soto. Quemar nuestras naves. Quemar nuestras naves. Para seguirle a Él. Quiero terminar con un poema que encontré de un hombre que es de una iglesia presbiteriana, que se llama Seguir a Cristo. Dice, el llamado de Jesucristo siempre fue, sígueme. Exigió siempre un abandono previo. Este llamado nunca ha cambiado. El que no abandona nada no puede ser discípulo. El discipulado es renunciación, es alejamiento definitivo de todo aquello que es malo. Es decirle no a toda componenda, a toda barrera que impida seguir a Cristo. Seguir a Cristo es decirle no al yo, crucificar cada día la voluntad, realizar una entrega absoluta y vigorosa, tener una íntima y profunda relación. Seguir a Cristo es darle el primer lugar, confesar su nombre públicamente, olvidarse de uno mismo y seguirle sin demora y sin reservas. Vamos a orar. Padre, ¿cuánto cuesta seguirte a ti, Señor? Eres tan precioso, nos has salvado, Señor. Has hecho una obra de gracia tan grande, Señor. Señor, algo que no podíamos hacer por nuestros propios medios porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos huesos secos, allí, Señor, soplaste vida sobre nosotros. Nos resucitaste para poder verte y correr hacia ti. Señor, gracias, gracias. Señor, ahora nos demandas un sígueme. ¿Cuánto cuesta, Señor? ¿Cuánto cuesta seguirte? Hoy lo hemos visto. Señor, no queremos ser apresurados en decirte, te seguiré donde quiera que vayas. O estar pensando ahora en primer lugar, tengo otras cosas que hacer y después, cuando sea más viejo, voy a seguirte. Señor, ayúdanos a poder entender esto y a poder, Señor, seguirte con lo que esto implica, con la muerte diaria, con la entrega absoluta, aun cuando el mundo nos confronta. Señor, hay tanta gente que pasa sus vidas invirtiendo su dinero, su tiempo en pasatiempos, Señor, no sé, en ropa, en moda, en autos, en trabajo, Señor. Cosas que perecen con el uso del tiempo. Y nosotros, Señor, que tenemos lo eterno en nuestras manos, que hemos sido llamados a una vida abundante, no tenemos una entrega absoluta. Ayúdanos a entregarnos completamente, Señor. En lo que hagamos, ayúdanos, Señor. Guíanos para tu gloria y para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y no para que nos vean a nosotros y digan, qué buen cristiano, sino para que, Señor, te vean a ti y digan, qué glorioso que es Jesús, qué precioso que es. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Llénanos de pasión, Señor. Llénanos de tu gracia. Queremos quemar nuestras naves, Señor, seguirte. Gracias. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.